Bueno, pues las sesiones, estas dos sesiones van a ser para ver un poco pues, de crítica literaria y de los conceptos más importantes relacionados a crítica literaria y de los aspectos literarios en los cuales tienen que considerar o se consideran generalmente cuando se habla de textos pues sí, de literatura en general, ¿no? De textos literarios y también de textos no literarios, ¿no? Porque la división entre lo literario y lo no literario es muy ambigua. Entonces, voy a empezar compartiéndoles un documento sobre los conceptos más básicos. Un momentito, por favor. ¿Sí pueden ver el documento? Dice crítica literaria. Sí, gracias. Lo hice hace un ratito, también por eso me tardé en contestar sus mensajes. He tenido un día medio de terror. Entonces, cualquier cosa me dicen y la corregimos. Bueno, hay como una serie de conceptos, como en todas las ciencias o todos los saberes, hay un grupo básico de conceptos que son paradigmáticos, ¿no? Y que nos ayudan a enfocarnos en cuál es el tema pues sí, de estudio de esta ciencia o de esta disciplina, ¿no? Entonces, estos temas o estos conceptos que les doy al principio nos ayudan un poco a definir lo que es la literatura, ¿no? En forma general, la literatura es todo lo que está escrito, ¿no? Etimológicamente, literatura viene de litera, que es letra, ¿no? Entonces se refiere sobre todo a lo escrito y a la tradición escrita. Pero la tradición escrita siempre es una reproducción o una representación, si es mejor el término representación, de lo oral. Ahora, para nosotros, que tenemos ya pues varios miles de años metidos en la tradición escrita, la parte oral como que se nos pierde mucho. Aunque ahí está, siempre está todo el tiempo, ¿no? Y entonces, estrictamente la literatura trata todo lo que tiene que ver con el acto del habla y el acto de la escritura y del lenguaje, ¿no? Del lenguaje sobre todo, pues sí, del lenguaje como el español o el inglés, este tipo de lenguajes, ¿no? Todos sabemos que hay diferentes tipos de lenguas, pero sobre todo estos sistemas. Una de estas primeras conceptos que encontramos es el de ficción y a partir de la ficción lo que no es ficción. Pues por ficción se entiende lo que no es real, ¿no? Aunque tenga una apariencia de verdad, lo que no es verdad, lo que no es real. Y de ahí, o sea, se va hacia la fantasía, ¿no? En el otro extremo. Pero, si encontramos un texto dramatizado que es un reporte periodístico, sigue siendo realidad, por más dramatizado o por más lenguaje literario que use, sigue siendo realidad. Y en cambio, si nos encontramos un texto que tiene toda la apariencia de verdad, pero que no sucedió en ningún momento, estamos hablando de ficción, ¿no? Entonces, esa es una primera gran división y esa la tienen ahí en su temario muy marcada, ¿no? Que una de las unidades es no ficción. Entonces, bueno, esta es la primera gran división y los estudios literarios generalmente se enfocan a la parte de la ficción, aunque muchos de los conceptos se aplican a ambas.
a ambos ámbitos. Los otros conceptos que son muy importantes son los que tienen que ver con el lenguaje recto y el lenguaje figurado. Si tienen alguna duda o algún comentario, interrúmpanme. Yo generalmente este tipo de cosas me pongo a preguntarle a todo el mundo, ¿tú qué opinas? ¿Y para ti qué es? Pero si me pongo así ahorita, nos tardamos 6 meses, que es lo que dura el curso. Entonces, por eso me estoy yendo un poco rápido. Cualquiera de estas cosas, si ustedes se meten en Google, lo que diga ahí en Google, eso está bien, ¿no? Y ahí pueden explorar. Mi idea es básica, más que nada, darles un panorama general, otra vez como un mapa de cómo ubicarse en esto, ¿no? Entonces, otra vez, estos son términos muy generales, y como todos los conceptos a veces se traslapan, a veces se parecen mucho, y pero pues son los que hay que considerar. Entonces el lenguaje recto es el que, bueno, el que quiere decir exactamente lo que se está diciendo, ¿no? Que no tiene ninguna segunda lectura. En cambio, el lenguaje figurado, entendemos algo más de aquello que está en apariencia diciendo el texto, ¿no? El texto, entiéndese también como texto, y ese es un concepto que no puse y que debí de haber puesto. Un texto no tiene que ser una cosa escrita, cualquier composición argumental puede ser un texto, ¿no? Etimológicamente, otra vez, texto viene de tejido, entonces es un tejido. En un tejido lo que pasa es que tenemos varios hilos y cada hilo parece independiente, pero a fin de cuentas ya todos juntos funcionan de otra manera, no tienen otro peso. Otra analogía que sirve mucho es esta de las constelaciones, ¿no? Tenemos varias estrellitas y no hay ninguna línea entre las estrellitas. Las líneas las hacemos en nuestra cabeza, ¿no? Y mucho menos hay un dragón o un guerrero o un cisne, o no. Pero lo hacemos todo en nuestra cabeza. Tampoco me voy a detener en dar fuentes, porque también nos vamos a tardar mucho y se va a volver aburridísimo, ¿no? Pero la mayoría de las cosas que les voy a decir, otra vez, si lo meten en Google, ahí se van a encontrar de dónde salió. Entonces, esta es otra gran división, ¿no? Y que tenemos que tener muy en cuenta, porque otra vez podemos encontrarnos ficción con lenguaje recto y podemos encontrarnos no ficción con lenguaje figurado. Y bueno, en cuanto al lenguaje figurado, hay que considerar una parte que no me voy a detener tampoco mucho, pero que sí, por favor, investiguen un poco sobre eso, que es sobre las figuras retóricas. Ahorita vamos a hablar de retórica y cuando veamos las figuras retóricas quizás sea más pertinente a ver esta parte. Buenas noches, perdón, profesor. Figuras retóricas son esto, lo de símil, metáfora y todas esas, ¿no? Sí. Okay. Bueno, de una vez, ya hay 3 tipos de figuras retóricas, porque estamos hablando del lenguaje figurado, vamos a verlo de una vez, y ya después ustedes exploran en figuras retóricas, pero de esto no preparé diapositiva, entonces anótenlo. Hay 3 tipos principales de figuras retóricas, unas que se llaman de pensamiento, otras que se llaman sintácticas y otras que son les llaman tropos, son como de significado. Bueno, y ahorita ya di el patinón que no quería dar, que con eso iba a empezar. Toda la nomenclatura no es rígida. Entonces, ya les dije que no. Entonces,
todas las clasificaciones que les voy a dar ahorita son unas clasificaciones que se parecen mucho a las clasificaciones que se van a encontrar en los libros, pero por ejemplo, figuras retóricas, en inglés les dicen figures of speech, ¿no? Figures of speech, ajá. Ah, y también ahí hay una cosa muy importante con respecto a la retórica y sobre todo con la postura americana que le ha dado por cambiarle y ponerle el nombre más en lenguaje recto y más en inglés a toda esta nomenclatura literaria y lingüística en general. Entonces, son las figures of speech, ¿no? Entonces, son de 3 tipos. Ya hay más. Si buscan, van a encontrarse. Unos van a decir que solo son 2 tipos, unos que son 3 tipos, otros que son 4 tipos. Para mí me funcionan muy bien esos 3 tipos. Las que son sintácticas, las que son de pensamiento y las que son de significado. Y a esas de significado son a las que les llaman tropos, que significa cambio. Okay, gracias. Entonces, bueno, voy a empezar con las de significado, voy a empezar al revés. Estas de significado son como la típica o la más conocida es la metáfora. En la metáfora, que si te dicen ojos de becerro, no entendemos que la persona tiene unos ojos de becerro, ¿no? Sino que o tiene los ojos grandes o los tiene tristes. Es un cambio en el significado, ¿no? Y a partir de ese cambio de significado, vamos a entender otra cosa. Las otras figuras son las figuras sintácticas en las cuales se sale el uso de la lengua del uso común. Por ejemplo, cuando cambian el orden de la oración o cuando se comen una palabra o se comen una letra, ¿no? Por cuestiones de métrica o porque suena mejor o algo. Esas son las sintácticas. Y las de pensamiento son cuando está funcionando el lenguaje tal como debe de funcionar y no hay ningún cambio de significado, pero nosotros en nuestra cabeza armamos una idea, ¿no? Como una antítesis, por ejemplo, ¿no? Cuando decimos un fuego helado, ¿no? Pues queremos decir fuego helado y ahí está dicho correctamente, pero lo que queremos entender es que ahí hay una contradicción conceptual, O sea, ¿no? que así lo visualiza el autor como para enfatizar, pero que en realidad, aunque sea que existe la antítesis como tal, pero es una figura, ¿no? Es una figura, sí, o sea, es una construcción mental, nosotros la tenemos que entender así porque, pues, un fuego helado No existe. no existe, ¿no? Pero nos da la idea de algo, de otra cosa, ¿no? Y otra cosa que tiene que ver con el lenguaje recto y el lenguaje figurado es que el lenguaje recto se acota al significado. Y en el lenguaje figurado lo que queremos es generalmente que el significado explote, ¿no? Y que sea lo más, no lo más amplio posible, porque podemos caer en una sobreinterpretación, pero que sí tenga la mayor cantidad, bueno, no la mayor, pero que sí tiene otro significado, ¿no? Y generalmente cuando estamos haciendo crítica, o sea, una crítica así de qué es mejor que qué, ¿no? Que es también muy subjetivo, tendemos a apreciar aquellas obras en que tienen más significados, ¿no? Que hay más concentración de significado en pocas palabras. Otra vez, eso no quiere decir que podemos darle la interpretación que se nos dé la gana, ¿no? Tenemos que basarnos en lo que está ahí. Me voy a poner un suéter porque tengo frío. Un momentito. Ay, mamá. Bueno, esto es con respecto al lenguaje recto y lenguaje figurado. Luego hay otra clasificación que yo la pongo porque causa como mucha inseguridad, es lo que tiene que ver con el arte mayor y el arte menor. Arte mayor son como las grandes obras artísticas que implican mucho trabajo, muchos años y sobre todo muchísimo estudio desde el punto de vista teórico, ¿no? Como las obras épicas o las tragedias o
los sonetos, ¿no? Que están como muy restringidos a cierto tipo de temas y a cierto tipo de estructuras. Y entonces hay que conocer los temas y las estructuras para que funcione. No, no podemos hacer arte mayor de las enchiladas que me comí hoy en la mañana porque simplemente el tema no da, ¿no? Pero la muerte, el destino, Las epopeyas, todo ese tipo de cosas, ¿no? sí, ¿no? Las grandes hazañas de los héroes, cosas así, generalmente funcionan en el arte mayor y el mismo tema implica mucho más trabajo, mucho más estudio. Y arte menor, pues son como, que quizá lo podemos identificar más con el folclore, con el arte popular, no necesita mucho estudio. Y pues el hecho de que una cosa esté con el formato de arte mayor no garantiza que vaya a ser una obra eficiente, ¿no? Y por el otro lado, que sea de arte menor, ¿no? Que sea un corrido, que sea Una calaverita. una calaverita o una bomba, puede ser genial, ¿no? Lo encontramos todo el tiempo, ¿no? Entonces, pero están estos dos ámbitos, ¿no? Y otra vez, siempre se cruzan y unos se toman de los otros y la línea es Fina. muy, muy fina, o no hay línea, o sea, no hay línea, no se cruza todo el tiempo, o sea, va a haber cosas en que digamos esto es arte mayor y otras en que digamos esto es arte menor y muchas veces no vamos a saber ni qué es, ¿no? Pero está esta división. Y generalmente cuando hablamos del canon, el canon se concentra mucho en el arte mayor, en las grandes obras literarias, ¿no? O en las grandes pintores, ¿no? O entonces, también esto es como importante considerarlo porque a veces tendemos a despreciar una y a sobrepreciar la otra, ¿no? Y pues ni el caso. Otra cosa que hay que también como tener muy en cuenta son lo que se llaman los modos discursivos. Son el diálogo, la argumentación, la narración y la descripción, sobre todo, ¿no? Y pues es como importante identificarlos porque nos los vamos a encontrar revueltos en las obras literarias, aunque los identificamos generalmente con una o con otra, ¿no? El diálogo con el drama, la argumentación con los textos, no sé, más académicos o en sentido recto, la narración, pues con las novelas y con la épica y con los cuentos, y la descripción un poco más como sirviendo para las otras. Estas divisiones no siempre, ¿cómo decir? No siempre tienen como la misma naturaleza, ¿no? Pero, vaya, cuando emitimos un mensaje, generalmente se mueve en uno de estos ámbitos, ¿no? Y y bueno, no sé, hay gente que dice que en la narración se usan mucho los verbos y que la descripción, los adjetivos y la argumentación, no sé qué, ¿no? Siempre se van a mezclar, ¿no? Pero es como necesario tenerlos muy, muy bien identificados, ¿no? Y bueno, pero esto, vaya, no creo que haya problema. Y relacionado a esto están los géneros literarios, como la gran división de géneros literarios. Que la narrativa, ahí está, dice historia, que es la que cuenta historias, el drama, que es representación, y la lírica, que tiene que ver con la musicalidad. Y ahí me faltó un acento, bueno, sorry. Todo se mezcla, ¿no? Si vamos al teatro, lo más probablemente es que vamos a ver una historia,
pero la característica es que esa historia está representada. En la narrativa, quizá haya un narrador, o lo más seguro es que hay un narrador, y este narrador nos va a contar lo que pasó. Y fulanito fue e hizo y se encontró y todo lo que hizo. Y en el drama lo vemos representado. Nadie lo está diciendo, vemos si se agachó, si lloró, si o lo que dijo, ¿no? Entonces, y muchas veces la gente de teatro identifica mucho más al movimiento con el teatro, que realmente como un género literario, ¿no? Porque también lo estudiamos desde la literatura por los escritos, pero ese escrito es un guión, ¿no? De la representación. Y va a haber este tipo de guiones que se carguen mucho hacia lo verbal, pero pues hay obras de teatro en las que no dicen ni una palabra, ¿no? Y hay acción. Entonces, otra vez, la característica principal del drama es la representación de esas acciones, la narrativa es la sucesión de acontecimientos. Y la otra gran división es la lírica. Y esta lírica tiene que ver con la función musical por decir el ritmo y la armonía, que puede tener una obra literaria. De hecho, en sus orígenes estaba mucho más, la lírica se estudiaba como parte de la música, ¿no? Porque o sea, sus orígenes, estoy diciendo, Aristóteles cuando describía la poesía, lo describía desde las formas musicales, no tanto enfocándose en lo escrito. Y en las formas musicales, pues bueno, en un funeral usas una guitarra de tal tipo y cantas tal ritmo y tal ritmo. Ahora, si es el festival de no sé qué Dios, pues entonces vas a usar tales instrumentos musicales y ver a tal ritmo, y generalmente los temas van a ser estos. Desde ahí. Ahora, lo que vemos nosotros como poesía, ¿no? La lírica es la poesía, generalmente esos versitos que vemos, ese corte en el escrito y que se va a la parte de abajo, es una representación del ritmo. A fin de cuentas, en el cambio de línea hay una pausa. Y en las formas más estrictas, cada línea es una entidad sintáctica, ¿no? Es una oración, o cada dos líneas, depende, ¿no? Si es un verso muy corto, si es un verso muy largo. Y bueno, un día pónganse a ver la letra de los Tigres del Norte, a medirla. Son impecables, es impresionante. Y yo estoy seguro de que nunca en su vida, cuando la escribieron, se pusieron ahí a medir, no, que mida tantos. No, jamás. Pero si uno lo estudia desde el punto de vista académico literario, el resultado va a ser versitos perfectos de 11 o 12 sílabas, ¿no? Y con las unidades sintácticas impecables, ¿no? Ese es el chiste. Ahora, ya que los poetas muy eruditos se han puesto a leer y releer y no sé qué, y no sé qué, esa es otra historia, y entonces ya tenemos estos como ejercicios de escribir poesía que suene bien y que son más para leerse, pero de todas maneras, aunque sean nada más para leerse, tienen un ritmo, incluso un ritmo en las imágenes, ¿no? A fin de cuentas, una de las cosas que más importa en la literatura, en el lenguaje en general, ¿no? Es como nuestra capacidad de crear imágenes. No sé, en lugar de decir llovió muy duro, decíamos, Se cayó el cielo. se cayó el cielo, ¿no? Pues, y es mucho más potente esa imagen que la otra, ¿no? Entonces, y pueden ser auditivas o olfativas o también conceptuales y de todo tipo.
Entonces, en ese tipo de imágenes también puede haber un ritmo, ¿no? Ascendente o de degradación, etcétera. Cuando hacemos las descripciones, por ejemplo, eso se da mucho. Entonces, estas son como las características principales, ¿no? de los géneros literarios, ¿no? O sea, otra vez lo que les decía es que la naturaleza es muy diferente de estas clasificaciones, ¿no? Y no se trata de que uno sea lírica, que el otro sea drama o que sea historia. Muchas veces nos encontramos obras de teatro escritas, ¿no? La ópera es poesía representada con música y te está contando una historia. Entonces, es las tres cosas al mismo tiempo, ¿no? O encontramos discursos que son súper musicales, que llevan un ritmo así súper evidente, que hay repetición de palabras, repetición ¿no? Que tienen determinada longitud y que tienen, que están llenas de figuras retóricas, ¿no? Entonces, y que el orador hace una representación, ¿no? Llora y entona la voz y todo. Entonces, el hecho de que sean géneros literarios no los excluye al uno del otro. Y bueno, ya con eso como muy general, vamos a otra cosa también muy general. También es importantísimo para entender pues sí, los estudios literarios, como desde dónde parte, así como muy básicamente el lenguaje, y que tenemos un emisor, tenemos un receptor que se quieren comunicar algo, y ese mensaje va a ir en un canal, y ese canal es muy variado, ¿no? Puede ser visual, puede ser auditivo, puede ser en lenguaje, puede ser una pintura. ¿Cómo lo está haciendo? Nosotros nos enfocamos en el canal verbal del lenguaje, ¿no? Y otra cosa muy importante que tiene que ver con eso y con ese canal es que vamos a hacer ¿cómo decirlo? El código con el cual vamos a pasar el mensaje no puede ser una cosa muy básica de un perro enseñándole los dientes a otro perro y ahí hay un mensaje muy claro, o puede ser toda una obra literaria, o puede ser un discurso, o pásame la mantequilla, ¿no? Lo que funcione, o la intención. Y entonces, en ese canal es donde se va a mover el asunto del arte, ¿no? Del arte, para lo que compete la clase, la literatura. Y una de las cosas también muy importantes con el tema verbal es que hay un significado y un significante. El significado es el concepto y el significante es cómo lo representamos, ¿no? No hay absolutamente nada que ligue el vocablo silla con la cosa esa con la que nos sentamos, ¿no? Empezamos porque esa cosa con la que nos sentamos también es una convención, ¿no? Porque puede ser silla, puede ser leña, puede ser un bloqueo que usas para Pedazo de madera. tierra, puede ser un pedazo de madera. Que le digamos silla es una convención, que tiene 4 patas, las mesas tienen 4 patas, los perros tienen 4 patas, es una convención. Entonces, ese significante va a cobrar significado a partir de su contexto. Profesor, Sí. por ejemplo, yo elegí The Remains of the Day. Entonces, yo puedo en un momento, hago mi análisis literario, es una obra narrada en primera persona, ¿no? El análisis. Y entonces, dentro de este análisis tenemos que incluir mi percepción, o lo que yo analizo es que el significado a debatir aquí es la dignidad y el significante es el butler, el mayordomo, y etcétera.
aquí quizá lo que hay que entender es que hay muchos tipos de análisis y podemos hacer un análisis literario a partir de varios conceptos, ¿no? Ok, O sea, pues, en una obra podemos hacer un análisis histórico, un análisis psicológico, un análisis ortográfico, un análisis sintáctico, un análisis metafórico, un análisis estilístico, un análisis retórico, un análisis del ¿cómo se llama esto? Del horizonte de expectativas del receptor. Puede haber varios análisis y quizá lo más cómodo para ustedes es que se enfoquen en un tipo de análisis, ¿no? O sea, pueden hacer un análisis psicológico del personaje, pero ese análisis psicológico me lo van a hacer, pues yo he decidido hacer un análisis. tal personaje es un gruñón, frustrado porque usa tal y tal y tal tipo de vocabulario. Les doy tal y tal y tal ejemplo, ¿no? Ok, Ese es como a lo que aspiraríamos que fuera su ok, análisis, ¿no? gracias. En un tipo más, pues sí, como más de crear una hipótesis y comprobarla, ¿no? Yo creo que este personaje representa Y la sustentar. vanidad basándome en esto, pero no necesitan hacerme todo el análisis de todos estos aspectos que yo les voy a dar, ¿no? Concéntrense en unos y eso va a facilitar muchísimo las cosas, ¿no? Ok, Quizá gracias. ahorita estas cosas que yo les estoy dando en este momento no les sirvan tanto, pero que las que les voy a dar ahorita, después. Sí, no, pero esto se necesita como que entender bien para poder entender los otros conceptos que les van a servir más para, para sus análisis. Gracias. Pero sí, o sea, no hay un análisis literario universal, ¿no? O sea, eso no. Sería como muy desgastante y quizá muy infructuoso porque se perdería uno, ¿no? Bueno, esto como con respecto a la comunicación, ¿no? Como los conceptos básicos de comunicación y entender que nosotros nos vamos a mover en el ámbito del significante y qué tanto significado nos va a hacer a nosotros. No, el significado es como el contenido o la idea que queremos comunicar. No creo que haya un problema. Este Saussure y el significante pues va a ir en un canal que puede ser verbal, que puede ser gestos, señas, de muy diferente naturaleza. Ay, sí que se nota que lo hice hace ratito. Perdón. Lo voy a tratar de arreglar antes de pasárselos. Bueno. Y en esta parte del significante bueno, están implícitas las dos partes, el emisor y el receptor. También esto del emisor y el receptor, como les decía, cambia mucho la nomenclatura, pero a mí me gusta emisor y receptor porque se entiende muy bien de qué se trata, ¿no? El fenómeno lingüístico se entiende también como desde lo que se llama dialéctica. Y la dialéctica hace referencia precisamente a que hay dos partes que se están poniendo de acuerdo. Y en medio de esas dos partes está pues el mensaje y que ese mensaje lo más seguro va a tener una argumentación o una lógica, ¿no? Una idea principal y son las ideas que van junto con este mensaje, ¿no? El emisor es va a emitir un mensaje, el output es el productor, es el creador y se maneja desde el ámbito retórico. La retórica, bueno, paréntesis, pues es disciplina, ciencia, arte, algo así. Son como todos los estudios que tienen que ver con
cómo se emite un discurso, la creación de un discurso. En sus orígenes era un discurso oral, ¿no? Ante un consejo o en un juicio, ¿no? Y entonces implicaba mucho la parte oral y la parte de cómo decir el mensaje. Y bueno, y está siempre, siempre implícito que ese emisor tiene en mente quién es su escucha. Para emitir un mensaje tienes que saber quién te va a recibir ese mensaje. Porque si, o sea, lo hacemos automáticamente, ¿no? Si no le contamos la misma historia a nuestro mejor amigo que a nuestro jefe, punto, ¿no? No a nuestro papá que a nuestra mamá, cambia. Entonces, nosotros sabemos de antemano qué es lo que espera la otra persona o cómo va a recibir el mensaje, y si no lo tenemos en consideración, corremos el riesgo de que eso no funcione. Y el receptor, que es el input, que se dice en inglés, va a ser el que va a recibir ese mensaje, y dependiendo de su experiencia de vida y su experiencia lingüística, va a ser cómo va a interpretar ese mensaje, ¿no? No hay no hay manera de asegurar de que lo va a recibir como nosotros queremos que lo reciba, por más que le echemos ganitas, ¿no? Y en cosas literarias, este tema es muy importante, porque la crítica moderna se ha enfocado mucho en el receptor, en cómo es que de un texto, de ese montón de letras, nosotros podemos sacar algo, independientemente de lo que haya pensado el emisor. Para mí, es parte básica de la crítica, o sea, para emitir un juicio, decir, ok, si este señor quería, si tal era su propósito e hizo esto, pues entonces su mensaje no sirvió. Pero independientemente de eso, a nosotros nos dice algo, ¿no? Y es como en lo que se enfoca la crítica moderna, y eso es en lo que les digo que hay un cambio muy importante en lo que se hace a partir del siglo XX, porque se van a enfocar en el receptor. Entonces, pues eso, la crítica pues es la interpretación informada, a fin de cuentas, de uno de estos textos, ¿no? Y dice, aquí hay un receptor pasivo y un receptor activo. Un receptor pasivo pues nada más toma el mensaje como le viene y no juzga, pero el receptor activo va a cuestionarse cómo es que está emitido ese mensaje, ¿no? Generalmente nosotros ya, gente más leída, somos automáticamente receptores activos, ¿no? Pero pues todos estos ámbitos se mueven al mismo tiempo en la sociedad, y pues así es, ¿no? Y bueno, ahora vamos un poco a lo que son los ámbitos de la recepción. Ahorita vamos a pasar, si nos da tiempo otra vez, ay mamá, a los temas de retórica. Voy a apurar más. Estos tienen que ver con la recepción, ¿no? Y hay que siempre considerar el horizonte de expectativas que tiene el intérprete, que son personales e independientes del autor, y que ese intérprete, si es un intérprete activo, va a rellenar los vacíos que deje el autor. A fin de cuentas, la literatura se mueve mucho por lo que no se dice. Y entonces el lector o el receptor tiene que rellenar eso, ¿no? Entonces, si vemos en la obra de teatro que el autor baja la mirada y, y voltea la cara de donde estaba el otro, ¿eso qué nos quiere decir? ¿No? Pues o que se puso triste o que no le gusta lo que le están diciendo. Hay una lectura y aunque no nos diga, el fulanito se puso triste o fulanito se enojó, nosotros lo tenemos que entender, ¿no? Y en ese sentido vamos a
rellenar los vacíos. Ahora hay vacíos que son intencionales, que nos puso el autor ahí a propósito, y hay otros vacíos que no son tan intencionales y que van a causar pues una serie de problemas de interpretación porque son ambigüedades, ¿no? Y que pueden funcionar desde un punto de vista estético o pueden no funcionar. Y bueno, quizá lo que se llama la concretización es el hecho de que nosotros logremos rellenar esos vacíos, ¿no? Pero otra vez depende de nuestro contexto. Otra cosa muy importante de la literatura moderna es que se hace para gente que sabe de literatura y por eso también cuesta mucho trabajo entenderla, ¿no? O sea, nosotros no, una persona común y corriente no tiene por qué entender a Borges, ni tiene por qué entender a Sor Juana, porque Borges y Sor Juana escriben para gente que está muy entrenada en temas literarios. Entonces, ¿no? Y no solo en temas literarios, sino en temas de la tradición, ¿no? De todos los ámbitos mitológicos y simbólicos, ¿no? Entonces, hay que leer Ovidio para leer a Sor Juana y hay que leer Ovidio y no sé qué tantas cosas de crítica para leer a Borges. No o sea, y otra vez se mueven en diferentes ámbitos. Uno los puede entender muy bien en un cierto nivel, pero va a haber otras lecturas que son como más especializadas, ¿no? O como cuando, pues, o sea, siempre es así. Si leemos para Pedro Páramo como mexicanos, vamos a entender un chorro de cosas que una persona que no sea mexicana no va a entender. Pero eso no quiere decir que no pueda recibir mucho o pueda apreciar mucho de ese mensaje. Otra vez, de lo que se trata es como de hacer lecturas informadas para sacarle mayor provecho, ¿no? No hay que leer así, ¿no? El chiste es disfrutar, creo yo, pero también, o sea, no sé, pues así funciona, ¿no? La primera lectura siempre es como más inocente y ya después con otras lecturas muchos de estos textos aguantan una segunda, tercera leída y en cada lectura le encontramos una cosa diferente, ¿no? Pues por eso vemos la misma película cualquier cantidad de veces. Y esta parte de la influencia de un texto, otra vez texto no necesariamente tiene que ser escrito, en otro texto, ¿no? Está lo que se llama arquitecto, ahí me lo he encontrado con diferentes escrituras, el hipotexto, hipertexto, intertexto, el acervo y la educación. El arquitecto se refiere sobre todo a la manera de escribir tal cual, de usar determinada terminología o usar determinado estilo. No sé, si es abogado, que use terminología de abogado, por ejemplo, ¿no? Puede usar una cosa muy simple. El hipotexto es cuando nos damos cuenta de que esa persona ha leído otro texto o está basado en otro texto, ¿no? Como cuando vemos la 2 y la 3 de la película, ¿no? O cuando vemos, no sé, no es lo mismo ver los hombres X si ya leíste los cómics, pues los puedes ver sin leer los cómics, pero si ya leíste los cómics entiendes otro montón de cosas, ¿no? Y te das cuenta de que está esa influencia. El hipertexto es una cosa más evidente, ¿no? Cuando ya nos damos cuenta, no sé, como una parodia, ¿no? En la cual nos damos cuenta de que hay un texto base, el cual el otro está imitando y está transformando, ¿no? Y que no puede, casi que no puede existir sin la lectura del otro. Está el intertexto, que son como referencias. No, otra vez, si ustedes meten esto en Google, se lo encuentran mejor explicado y con otras clasificaciones, ¿no? Pero yo lo que quiero es como que lo tengan estos conceptos en mente, ¿no? Esto también podría servir como
análisis, ¿no? Al análisis intertextual de cómo vemos, no sé, que este autor leyó la Biblia y lo que está haciendo ahí es hacer una representación de la historia de Job o de la historia de, ¿no? De Esther o algo así, ¿no? Entonces nos damos cuenta, y podemos no leer la Biblia y entenderlo perfecto, pero ahí está, ¿no? Por su acervo bibliográfico, pues bueno, lo que estudió, ¿no? Lo que ha estudiado. Encima, sabe de biología o sabe de, ¿no? Le gustaba ahí ¿no? Es masón o lo que sea, ¿no? Y por su educación y su misma, su contexto social. Y bueno, a partir de estos términos de influencia nos encontramos lo que es una traducción, una imitación, una versión y una asimilación. La traducción generalmente lo que tratamos de hacer es rescatar el autor original en otro sistema lingüístico. A veces también podemos hacer una representación de Romeo y Julieta en el cine o en la televisión. Y esa va a ser una traducción porque ya no estamos viendo la obra de teatro, sino que lo estamos moviendo a otro ámbito, ¿no? A una pintura. La imitación generalmente lo que hace es hacer una obra de ese tipo haciéndole alguna modificación. En temas de pedagogía, la imitación era muy importante porque ayuda a hacer ejercicios de estilo, ¿no? Que es muy, o sea, dices, haz Romeo y Julieta, pero hazlo en un ámbito moderno. O haz Romeo y Julieta, pero en lugar de que sea en Italia, en China. Haz Romeo y Julieta, pero en lugar de que sea un hombre y una mujer, que sean dos chicas, o que sean dos chicas. O que en lugar de que sea triste, que sea una comedia, o cosas así. La versión es como una adaptación a un contexto nuevo, pues para que se entienda un poco mejor, ¿no? Pero sigue teniendo muchas características de la pieza original, ¿no? Otra vez una versión moderna de Romeo y Julieta, o una versión mexicana de Hamlet, o una versión española de la Ilíada, lo que sea, ¿no? Sigue siendo esa base, pero con adaptaciones al contexto. Y la asimilación es cuando ya no tiene por qué haber ningún referente, pero se rescatan como los aspectos más importantes de esa obra, ¿no? Que si queremos ver Romeo y Julieta, pues ya no hacemos ninguna referencia a Shakespeare, pero rescatamos la historia de amor y la pelea entre las familias ¿no? Bueno, lo que queramos rescatar, ¿no? Porque también esa es otra cosa, que podemos hacer una imitación o una traducción de ciertos aspectos o de ciertas partes de la obra. No tiene que ser de todo. Y bueno, ya acabé la primera presentación. Y ahora no sé cómo hacer para descompartir. Stop sharing. Ahí mismo debe decir stop sharing. Déjame, listo. Bueno. Y ya se nos fue una hora y no sé. Bueno, pues de entrada creo que... Ay, mamá. Haga clic aquí, listo. A ver, listo. Ok. Pues sí, ya pensé que me iba a tardar menos. Pero creo que sí les va a ayudar un poquito a cómo ver sus obras. Pues sí, a ver si la próxima clase me voy a tratar. Bueno, sí, hay otra que es un poquito más larga y hay un par sobre narrativa,
¿no? El mundo narrado y sobre la métrica y sobre y sobre el tiempo y Prof, modos de interpretación. ¿no tiene canal de YouTube? No tengo canal de YouTube. Ay, estaría padre porque así se pudiera checar como varias veces, no solamente una vez. O Sí, a ver, espérenme tantito. Les voy a pasar rapidísimo lo de los niveles de interpretación para ya acabar con eso, porque también es muy, es- gracias. este, sí, bueno, lo voy a considerar, pero no tengo, a ver. Sería buenísimo porque así en su propio canal pudiera tener este material y uno pudiera checarlo constantemente. Pues sí, sí, para repasarlo. ¿Pueden ver la que dice niveles de interpretación? Sí, Bueno, niveles de interpretación, exégesis, hermenéutica, tiene varios nombres. Ok. Pero aquí lo que pasa es que no puedo ver todo. Bueno, hay diferentes formas de entender lo que está diciendo un texto, ¿no? Y pues, existe esta división muy básica que es que también nos ayuda como que a ubicarnos en lo que estamos leyendo. Es el nivel literal, el nivel metafórico, el nivel moral y el nivel místico. Me voy a saltar los ejemplos, porque no, bueno, se entiende muy bien. El literal es el que hace referencia, es el lenguaje recto, ¿no? Que lo que tenemos que entender es lo que dice y no le tenemos que buscar otro significado, ¿no? Y lo vemos cuando leemos el diccionario, cuando leemos un artículo periodístico. Bueno, un artículo periodístico puede que sí le tengamos que leer otras cosas, ¿no? Pero quizá un artículo científico es lenguaje recto. Ahí no tenemos que entender nada más, ¿no? Es la lectura más obvia, dice aquí. El nivel metafórico es lo que dice aquí, es dar cuenta lo que se esconde detrás de ese artificio literario. ¿Qué nos quiere decir el autor en un segundo nivel de lectura? Es lo que decíamos, ¿no? Nos dice una cosa, nos dice, ay, qué bonito vestido, pero no, nos está queriendo decir otra cosa. Qué bonito día, dices, no, lo que está diciendo es que el día está de la patada, ¿no? ¿Qué nos está queriendo decir? Entonces, bueno, ese es el nivel metafórico. El nivel moral es el que tiene que ver con la enseñanza que nos quiere dar. O sea, muchas veces estos textos nos quieren enseñar algo, nos quieren dar una lección. Otra vez en el tema del canon, generalmente los textos canónicos nos traen una buena enseñanza, ¿no? Pero no tiene que ser así. O sea, si nos ponemos a leer al Marqués de Sade, lo que nos quiere enseñar es otra cosa que no necesariamente sería políticamente correcta, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero esa es su intención, moral, buena o mala, eso es lo que nos quiere decir, ¿no? Más allá de la manera en que lo dice o de lo que tengamos que leer entre líneas. Entonces, bueno, ahí está ese nivel. Y el nivel místico, que es un nivel, un poco más, bueno, ya no está tan sujeto al texto en sí, sino a lo que espera el lector del texto, ¿no? Y no se da en todos los textos, ¿no? Por ejemplo, la gente que lee la Biblia, muy probablemente quiere leer la Biblia para llegar al cielo o para algo así, ¿no? O el que lee el Corán y entonces está muy suscrito a su comunidad y a la interpretación que le da su comunidad, ¿no? A esto. Entonces yo pongo aquí el ejemplo de la Biblia, ¿no? En varios momentos, porque la Biblia podemos leerla desde un punto de vista literal, ¿no? O sea, podemos entender que el Génesis es cómo se originó la raza humana, ¿no? Podemos entender en el Génesis que cuando dice, no sé, que el
el diablo tentó a Eva, bueno, lo podemos tomar como eso, o como que la tentación generalmente viene en una forma hermosa, ¿no? Porque el diablo era un animal muy bello o algo así. Entonces hay una cosa que tenemos que leer entre líneas. Podemos entender también la lección de, hey, bueno, si no cumples con las reglas, pues entonces el resultado va a ser, lo más seguro es que tengas un castigo o algo así, que sería el nivel moral, o puede ser el otro nivel en el cual estamos leyendo la Biblia para entender cómo Dios creó el universo y poder acceder a esa otra realidad que nos tiene, ¿no? No todos los textos tienen todos los niveles. Hay unos que los tienen, unos tienen uno, otros tienen dos, otros tienen tres, ¿no? Y otros los tienen todos. Pero entonces también sirve mucho ubicarnos en cuál de los niveles estamos funcionando, ¿no? En el nivel literal nos dice en el nivel simbólico o metafórico nos está diciendo esta otra cosa, pero lo que nos está queriendo decir con esta metáfora es tal otra cuestión, ¿no? Y pues bueno, estos son los niveles de interpretación. Y bueno, yo creo que ya con eso por hoy va a estar más que suficiente.